Este frente frío número 14 ya trae consigo bajas temperaturas. Ahí lo va a intentar desde esa banda Carvajal. ¡Qué golazo! Bueno, la razón por la que quería debatir el tema sobre si el catolicismo romano, como lo llaman los protestantes, es, bueno, o algunos, es idólatra, es porque esta, digamos, es una cuestión que aunque incluso pueda parecer algo, o sea, que aparte de que no son pocos los que la creen, y de hecho el mismo Néstor Díaz ya ha dicho en varios videos suyos, esa creencia de que el catolicismo romano es idólatra, por ejemplo, dice en su video titulado Idolatría romana bajo la lupa. ¿Será Néstor Díaz el que podrá demostrar que realmente la Iglesia Católica es idólatra? ¿Será acaso Néstor Díaz el que podrá demostrar lo que tantos protestantes en 500 años han querido demostrar y no han tenido éxito en sus intentos? Mi querido Juan, en este debate vas a tener la oportunidad de oro para demostrar justamente que la práctica de adorar imágenes, venerar cuadros, etcétera, fue algo que los católicos tomaron del núcleo apostólico, como lo dice, o del consenso unánime de los padres, el Décimer, ¿sí? Hermanos, se pudrió todo. Round 1. Fight. Lo primero que voy a dejar en claro es que ha sido la propia Iglesia Católica la que ha establecido que es lícito adorar imágenes con culto de la tría. Tengo aquí justamente el Décimer, que ordena en el canon 656 del octavo concilio de Constantinopla, que lo tengo aquí señalado, que en efecto se deben adorar las imágenes con culto de la tría. Proskinesis hipoptosios caitineses tis symbolon en catalatreian. ¿Qué? Agomenen monotofisei. In America, yeah, and now it's in America. O sea, en el fondo, adorar una imagen es sinónimo de adorar a la persona representada por la imagen. Y el mismo Santo Tomás va a comentar lo mismo, y también el Damasceno, al hablar sobre cómo cuando Jacob adoró a la punta del palo de Josué, en el fondo estaba simplemente adorando con adoración del honor a Josué. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? Él citó, por ejemplo, que cuando los judíos honraron el palo de Jesús, sí, pero ese palo no lo sacaron en adoración, ni lo sacaron en procesión, ni lo colgaron en una iglesia, ni lo veneraron. Es simplemente un acto de honra que Proscuneo admite, pero ese acto de honra no se puede traspasar a lo que hacen los católicos hoy al darle veneración a sus imágenes, sacarlas en procesión, quemarles incienso, prenderles veladoras, etcétera, etcétera. Entonces, es un mal intento de Proscuneo. No se vaya a ir con la finta. Tengo aquí el Décimer que dice lo siguiente respecto al consenso unánime. Dice, sostiene que la Santa Madre Iglesia le atañe juzgar el verdadero sentido e interpretación de las Escrituras contra el unánime sentir de los padres. El unánime sentir de los padres es la base justamente de la interpretación de las Escrituras. Así que yo quiero que me muestre esa interpretación unánime de los padres que enseñan justamente esto de venerar yesos, de adorarlos, de besarlos, de hincarse, de sacarlos en procesión. Y con respecto al consenso unánime de los padres, hay que saber que ni hay un consenso unánime de los padres. Ni hay un consenso unánime de los padres, ni hay un consenso unánime de los padres, ni hay un consenso unánime de los padres, ni hay un consenso unánime de los padres. Ni hay un consenso unánime de los padres. Bueno, lo intentamos. No se trata de que se adora la imagen en cuanto a pura cosa, se trata de que sea por medio, en el fondo decir adoro a la imagen es sinónimo de por medio de la imagen yo adoro a Cristo, así como por medio de estos píxeles que están en esta pantalla yo le hablo a Edgar y a Lisboa. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Pues acá Pedro parece que no está de acuerdo con usted, porque Pedro, cuando vio que esa persona se adoró, se postró a darle proscuneo, Pedro identificó que era un acto religioso, estaba convirtiendo al objeto de culto, a Pedro como objeto de culto religioso, y lo detuvo. Pero lo mismo vamos a encontrar, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando Juan se postra ante el ángel y le da proscuneo. El ángel hace exactamente lo mismo. El ángel le pudo haber dicho, no pasa nada, porque en el Antiguo Testamento los judíos adoraron con proscuneo, con abad, al palo de Jesé, al palo de esta persona, por lo tanto se puede hacer una adoración relativa siempre y cuando esta oración que estás dando, no señor, lo levantó y le dijo, te levantas porque este proscuneo, como dijo Jesucristo, le pertenece solo a Dios junto con la latría. ¿Sí? Entonces, Round 2. Fight. tú utilizaste ahorita, por ejemplo, la palabra proscuneo y dijiste que esta palabra tenía estas acepciones para poder honrar criaturas. De hecho, lo estás diciendo, honrar criaturas, honrar imágenes, etcétera, etcétera. ¿Por qué entonces esta acepción de proscuneo, cuando se encuentra circunscrita a un contexto, por ejemplo, de honrar criaturas como Cornelio o honrar ángeles como Juan? ¿Puedes darme un ejemplo, por ejemplo, de algún culto desarrollado como tiene la Iglesia Católica, tomando la palabra proscuneo para adorar una imagen o venerar una imagen, etcétera, etcétera? ¿Puedes darme un ejemplo de eso y no imponer la suposición al texto? Bueno, el mero hecho de que en el Nuevo Testamento, incluso
consciéndote de que no haya ningún ejemplo de que se use prosquineo para adoración de Dulía, no significa que la misma palabra no pueda significar también con adoración de latría, porque resulta que los términos, conforme pasa el paso de los tiempos, pueden luego, aunque tengan 2 significados o 3 o 5, en unos tiempos primero significar tales cosas de manera más común y en otros tiempos casi ya perder esos significados. ¿Qué? Vamos a mostrarle a Juan en esta hora el consenso académico de que este jueguito de andar adorando cuadros, venerando cuadros, que es llanamente idolatría, y por eso consideramos que la Iglesia Católica, tanto como las iglesias griegas, son idólatras, no es soportado ni siquiera por la academia de los mismos eruditos católicos y ortodoxos. Ok, pueden decir los expertos o tal persona tal o cual cosa, pero el argumento de San Basilio, que era una persona que precisamente andaba viviendo en ese siglo, es mucho más fuerte que lo que puede decir cualquier otra persona que viva en nuestro tiempo. Tengo el contexto de Cornelio, cuando proscuneo. Cornelio intentó adorar a Cornelio. Proscuneo en ese contexto, idolatría. Bien, tengo el contexto de honra, cuando se honró, por ejemplo, el palo de Jesé. Bien, en ese contexto es una honra, pero no es religiosa. No hay un culto religioso en torno. Ahora tú muéstrame los ejemplos de proscuneo en un contexto religioso, como los utiliza la Iglesia Católica. Esa es la pregunta. Y el mero hecho de que no se use en un ambiente tal cual religioso, no quiere decir de que automáticamente, entonces, prosquineo, si se va a usar en un ambiente religioso, entonces tiene que significar sí o sí adoración de latría. Ok, la Biblia podría ser que en este contexto nunca lo quiso usar en el contexto religioso. Muy bien, ya pero está. aún así lo que importa es lo que quería significar el concilio. ¡Estúpido! Entonces concordamos que la Biblia en este contexto no utiliza proscuneo en el sentido que lo utiliza el Concilio de Nicea. Ya está, te dejo la pregunta. Adelante. Pero la Biblia tampoco dice de que sí o sí, o sea, cada vez que pero la Biblia tampoco dice que Pablo medía 4 adore metros. en un contexto religioso, entonces automáticamente tiene que ser de latría. O sea, cualquier católico pero siempre es una que falacia, va a arrodillarse en un contexto religioso, nunca va a ser con el concepto de, María es diosa, los ángeles son dioses. No, pero siempre lo hará en el concepto de que son criaturas. No, y pero ya eso está. no lo sabes, porque al principio de tu ponencia dijiste que tú no sabías si una persona en su corazón sabía escribir idolatría, a menos que tuviera una Bueno, o sea, revelación no tengo divina. certeza total y 100%, pero si es católico hay que presuponer de que va a seguir el magisterio. Sí, como si estas cosas pasaran. La presuposición no se sostiene porque yo tengo elementos probatorios en la Biblia que condenan, por ejemplo, que me muestre una imagen. ¿Por qué yo habría de hacerle caso a la suposición más que a la escritura? Ok, vamos a dejar un tiempo para que responda